Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. De Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más Mis hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto el poder dirigirme a cada uno de ustedes en cada uno de los hogares en los que están en este momento congregados. Si bien es cierto, la iglesia está cerrada, mejor dicho, el templo está cerrado, pero la iglesia jamás cerrará sus puertas porque la iglesia somos nosotros. El día de hoy empezamos una serie de estudios por Semana Santa y cada uno de los pastores, cada uno de nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. El fin de semana nuestro pastor, el pastor principal Luis Esteves, estará compartiendo los temas pertinentes de esta Semana Santa y les animo para estar conectados todos estos días en cada uno de los hogares. El día de hoy me corresponde el poder hablar con ustedes el tema acerca de Jesús en el Edén. En algunas ocasiones nosotros consideramos y pensamos que Jesús tiene un lugar protagónico en la historia cuando Él nació, pero realmente no es así. El lugar que Jesús tiene dentro de la historia del hombre empezó desde el inicio, desde el Edén. Y antes de seguir, antes de continuar, quiero invitarles que puedan orar y puedan unirse en oración conmigo en este momento. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Señor, hasta aquí tu mano poderosa nos ha sostenido y hasta aquí, oh Señor, tú nos has dado la esperanza, la entereza para seguir y para continuar. Rogamos, Señor, que tu palabra nos enseñe. Rogamos, Señor, que tu palabra sea, Padre amado, esa guía, esa orientación que necesitamos. Escríbela en nuestro corazón.
Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Te pedimos, Padre amado, que sea Él el que nos enseñe, el que nos guíe, Señor, durante todo este tiempo de estudios. Señor, te alabamos. Usa tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo conforte el corazón y que sea Él mismo, Señor, dando, oh Jehová, el consuelo que necesita el alma. Úsanos, Padre, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El lugar de Jesucristo en la vida del hombre no es solo cuando Él nace. El lugar de Jesucristo en nuestra vida, en la vida de la humanidad, empieza desde el principio. Empieza cuando Él creó los cielos y la tierra. Permítanme compartir la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14. En el Génesis capítulo 3, mientras usted busca su Biblia, permítame por favor decirle lo siguiente. En Génesis capítulo 3 habla acerca de la reacción del hombre después de la caída. Habla acerca de ese encuentro con el mal, cuando la serpiente se acerca a Eva y comienza un diálogo engañoso con ella. Y la mujer es seducida, la mujer toma del fruto y luego le da a su esposo, el cual también accede y el cual también cae. Después de la caída, sucede lo que todo padre amoroso haría. El Señor nuestro Dios se acerca al hombre a pesar de su condición. Y en esa condición establece un diálogo con él y le pregunta acerca de qué fue lo que sucedió. Y el hombre con miedo y con temor empieza a excusarse. Él empieza a decir, la mujer que tú me diste, y la mujer empieza a decir, la serpiente me engañó, y luego sucede este diálogo entre Dios y la serpiente que está en el capítulo 3, en el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Para poder entender la presencia de Jesucristo en el Edén, es necesario que podamos comprender tres realidades. La primera realidad es la realidad de la condición. La segunda realidad es la realidad de la promesa. Y la tercera tiene que ver con la realidad de la libertad. El día en que Jesús entra en la escena no es cuando Él nació. Y tampoco es cuando Él estuvo allí en su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Jesús salió a la escena fue en el momento cuando el Señor dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y cuando Él empezó a construir, a levantar todo, a crear todo de la nada con el poder de su palabra. Pero también fue en el momento de la caída, allí en el Edén. Así es que vamos a hablar en primer lugar acerca de la condición. La condición del hombre no era para nada favorable. Cuando el hombre cae, su condición realmente es paupérrima, había caído en lo más profundo del pecado. El hombre había caído presa del miedo. El hombre jamás había experimentado el miedo, jamás había experimentado el temor. Ahora recientemente él experimentaba el miedo, experimentaba el temor y también experimentaba la vergüenza. El mismo hecho de que él había caído, se dio cuenta de que estaba desnudo y él fue y se refugió. La vergüenza generalmente nos hace huir de Dios. Esa era la condición del hombre. La condición del hombre también era una condición de enemistad. Se ganó un enemigo terrible. Se ganó un enemigo el cual lo iba a atormentar todos los días de su vida. Y ese enemigo era Satanás. Esa era su condición, era una condición de enemistad, pero también era una condición de dolor. Ahora el hombre venía a ser víctima del dolor. Tanto la mujer, ahora lo que era una bendición, el poder dar a luz a los hijos, ahora se iba a convertir en algo doloroso. Y al hombre, el dolor que iba a experimentar era a través de su trabajo. Ahora sí el hombre tenía que experimentar porque la tierra iba a ser maldita.
El hombre tuvo que cosechar en maldición los frutos de la tierra. La condición del hombre no era nada favorable. Pero una de las enseñanzas que podemos aprender de aquí es que el pecado no es un límite para Dios. Dios no huye del pecado. De hecho, en Él no hay pecado. Es el pecado el cual huye delante de su presencia. Satanás no es realmente rival para el Señor. No es rival para Dios. Por esa razón, nuestro Señor entabla esa conversación con Él. Y el Señor, pues, en esa condición, Él viene y pone un alto definitivo a Satanás. Pero también al hombre le da esperanza. En la condición más dura, en la caída más profunda, Dios no te rechaza. En la condición más dura, en la condición más profunda, el Señor está dispuesto a salir a tu encuentro. No importa la condición, no importa la circunstancia, no importa la situación en la que tú estés, Dios no está lejano de ti. Es necesario que nosotros podamos entender que la condición del hombre no limita a Dios, no lo debilita. No es que el pecado hace de menos al Señor. No, para nada. No es un obstáculo para llegar al encuentro en esa condición del hombre. No lo limita para cumplir su propósito. De pronto Satanás viene y dijo, lo vencí, derroté lo que el Señor creó, lo que Dios creó. Pero todo aquello que Satanás quiere destruir, el Señor viene y lo transforma y lo levanta, porque Él no miente, Él va a cumplir su propósito sobre toda la tierra. Esa es la primera parte, esa es la condición en la que el hombre está. Y recuerden, la condición del hombre no limita a que el Señor se encuentre con él. No limita a que el Señor salga nuevamente a su encuentro. Lo segundo que debemos hablar en este momento tiene que ver con la promesa. A pesar de la condición, Dios no abandona el fruto de sus manos. El día de ayer estaba reflexionando en esta parte de la pesca deportiva. Y Dios no pesca deportivamente. La pesca deportiva es cuando una persona va de pesca y pues coge peces enormes o peces pequeños, los saca del agua, se toma una foto hermosa con ellos y luego otra vez lo devuelve al agua. Dios no es así. Cuando el Señor te toma en sus manos, Él no te devuelve al mundo. Cuando el Señor se encuentra contigo, cuando el Señor te formó, Él dio un propósito y sin importar la condición, ese propósito sigue vigente. El Señor no te devuelve al mundo, el Señor te da esperanza y eso tiene que ver con la promesa. Las promesas no son una señal de que todo va bien. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, de pronto hay personas que son mal vistas cuando hablan acerca de las promesas del Señor o hablan de una manera tan positiva que piensan como que si Él no está consciente de lo que está pasando. No es así. Las promesas del Señor son para vivirlas en los tiempos de dificultad. Las promesas de Dios son oportunas y son certeras allí en la circunstancia de caída más profunda en la que el hombre está. Las promesas no son para vivirlas cuando todo va bien. Las promesas son para vivirlas cuando todas las cosas son contrarias y son adversas. La palabra del Señor no se detiene aún a pesar de la condición del hombre. El Señor no miente, el Señor no se resiente. Gracias al Señor por aquello. El Señor jamás le dio la espalda a su creación. Antes bien, Él da una promesa. Y la promesa que Él da es en el momento más difícil del ser humano. En el momento cuando el hombre estaba sujeto a maldición, cuando el hombre estaba sujeto a miedo, cuando el hombre estaba sujeto a vergüenza, cuando el hombre estaba en enemistad con un enemigo espiritual, cuando el hombre era víctima del dolor. Allí el Señor dio una hermosa promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las promesas son la esperanza de que todo va a pasar. La promesa es la esperanza que nos ayuda a ver nuestra meta final. La esperanza, sí, la esperanza. La promesa es aquella que nos ubica en el lugar correcto, en el lugar de tu victoria. El lugar que estamos ahora no es nuestro lugar final. Si nosotros sabemos de dónde venimos, entonces sabemos a dónde pertenecemos. Nosotros venimos de la eternidad, nosotros nacimos del Espíritu del Señor. Nosotros nacimos del interior de nuestro Señor, cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza.
Y el Señor no le da la espalda a su creación. El Señor no te ha dejado, el Señor no te ha abandonado. Por esa razón es que viene la promesa en ese momento, porque las promesas son la esperanza de que todo va a pasar, de que tu lugar no es un lugar de enfermedad. No, aunque estés enfermo, tu final último es victoria. Tu final último es victoria. Entonces, es hacia donde nosotros vamos. Estamos caminando hacia nuestra victoria. Estamos caminando hacia el encuentro con nuestro Señor. Él ya salió al encuentro con nosotros. Cuando el hombre cayó, el hombre no buscó a Dios. Dios buscó al hombre. Y le dio palabra de esperanza. En medio de todas las circunstancias, el Señor le dio esperanza. Algún día el hombre iba a tener victoria. Tendría que luchar. Todos los días de su vida tenía que luchar. A cada momento, a cada circunstancia, el hombre tenía que luchar. Pero el final, el hombre prevalecería, no en sus fuerzas, sino bajo el poder, bajo la mano poderosa de nuestro Señor. La promesa consistía en que a pesar de que el enemigo iba a herir al hombre e iba a herir a la descendencia, el hombre al final iba a derrotar al maligno. Por esa razón nosotros vivimos en luchas constantes. Por esa razón el enemigo se levanta, pero el enemigo no puede matarnos. Tal vez pueda herirnos, posiblemente pueda debilitarnos, posiblemente pueda desgastarnos. Pero en la medida en la que nosotros le creamos al Señor, creamos a lo que Él dice en su palabra, nosotros vamos a vencer. Porque el Señor se levantará como poderoso gigante. El Señor saldrá en nuestra defensa. Cuando el enemigo pensó, derroté al hombre. Cuando el enemigo pensó, derroté al Señor, el Señor sale en defensa del hombre. En su justicia aplica el castigo correspondiente al hombre, pero en su justicia también da la promesa de la victoria. Es el momento de no declarar las promesas, es el momento de vivir las promesas, es el momento de pensarlas, es el momento de meditarlas, es el momento de guardarlas en el corazón. Nuestro Señor es fiel, no importa la condición. Nuestra condición ahora puede ser como que el temor viene, como que esto nos supera, y sí, tienen razón, nos supera, pero no supera a nuestro Señor. Entonces el Señor viene con esperanza al Edén. El Señor viene con una promesa y le dice, tú vas a ser libre, vas a tener que luchar, vas a tener que pelear, pero el final, tu meta es victoria. Me encanta verme en victoria, me encanta verlos en victoria. Ahora podemos estar llorando, ahora podemos de pronto sentir que la tensión, que la preocupación golpea la puerta de nuestro corazón, pero tranquilo, tranquilo. El Señor ya nos vio en victoria a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor. Las promesas son para disfrutar mañana, aunque hoy estés padeciendo. Por eso me encanta pensar de que ya llegará el momento en que nos vamos a abrazar. Ya llegará el momento en el que otra vez nos vamos a sentar juntos y vamos a compartir con aquellos que amamos, donde quiera que ellos estén. Las promesas son para disfrutar mañana. Es bueno que lloremos hoy para disfrutar después. Es bueno reflexionar ahora. Es bueno pensar en nuestra condición con la finalidad de mejorar. El Señor, ¿cómo nos ve? Yo sé cómo el Señor me ve y yo sé cómo el Señor te ve a ti. El Señor te ve en victoria. Él lo prometió y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tan solamente creamos en la promesa. ¡Qué hermoso! El Señor Jesús entonces aparece en el Edén, en la condición más difícil del hombre, en la condición más triste, llena de dolor. Y cuando Él aparece, Él es la promesa. Él es la promesa. Desde ya está diciendo el Señor que Él iba a tomar un cuerpo de siervo, se iba a humillar a lo sumo, se iba a hacer como uno de nosotros. La descendencia de esta, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza. Asestaría un golpe fatal. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora permítanme terminar hablando del tercer punto y hablar acerca del resultado.
o la libertad? Sí, la libertad es el resultado. El Señor nos hizo libres. Cuando el Señor nos creó, no nos hizo esclavo. Y se viene a mi mente aquella historia de aquellos tres allá en Babilonia. Cuando ellos fueron tomados porque se negaron a rendirse ante la estatua de este rey allí en Babilonia. Ellos dijeron no. Ellos dijeron, no me voy a arrodillar, y fueron tomados tal cual como ellos estaban, con todas sus vestiduras, con sus sandalias, con sus atuendos, con todos sus turbantes, con todo. Fueron amarradas sus manos y sus pies y fueron lanzados allí al horno de fuego. Mas sin embargo, ellos no se quemaron, no se quemó nada de sus pertenencias. Lo único que se quemó, lo único que se desechó fue aquello que no les pertenecía. ¿Y sabes qué era lo que a ellos no les pertenecía? Las ataduras. Las ataduras no te pertenecen. Cuando el Señor vio al hombre salir de su corazón primeramente y luego cuando tomó forma del polvo de la tierra, el Señor dijo que era bueno. Dios nos creó con una naturaleza buena, parecida a la de Él, a su imagen y semejanza. Por eso el Señor nos abraza, cualquiera sea la condición. Por eso el Señor siempre nos da promesa y por eso el Señor sabe cuál va a ser el resultado. Y el resultado es la libertad. Tiene que quemarse, tiene que ser quitado de nosotros aquello que no nos pertenece. En estas semanas que hemos estado en casa, hay ciertas actitudes que han salido de tu corazón y que no te pertenecen. Tienes que decirle al Señor, libérame. Hay que decirle al Señor, una vez más pon tu mano sobre mí, una vez más convierte mi corazón, una vez más transfórmame, una vez más hazme de nuevo. El resultado es la libertad. Cuando Jesús entra en la escena, cuando Jesús viene a nuestras vidas, el primer fruto que Él hace en nosotros es la libertad. Y Él vino a liberar al hombre del enemigo. Satanás no tiene nada que ver contigo. Satanás no tiene nada que ver conmigo. Aquello no significa de que Él no va a rondar alrededor tuyo. Recuerda lo que le pasó a nuestro Señor. Y esa historia está en la palabra tan solamente para que nosotros aprendamos de que el nuevo Adán, el cual es Jesucristo, no cayó ante la tentación. El primero cayó, pero el segundo que vino y por el cual introdujo la salvación eterna no cayó. ¿Recuerdas la historia? Cuando Satanás lo encuentra a Jesús en el desierto. El Espíritu Santo lo lleva a ese lugar desértico. Y no lo llevó para ser tentado, lo llevó para ser fortalecido. Lo llevó para ser fortalecido en el Señor. Lleno del Espíritu Santo fue al desierto y allí Satanás lo tentó. Sí, Satanás es osado. Él puede salir a tu encuentro en los momentos de espiritualidad más altas. Y no creas que Él te va a tentar groseramente, no. Sus tentaciones pueden ser muy sutiles. Pero nuestro Señor venció. El Señor lo venció. El Señor lo venció a Él cuando Él nació, cuando Jesucristo nació. ¿Recuerdas la historia? Antes de que cumpliera 3 años, se levantó un rey malvado y mandó a matar a todos los niños menores de 3 años. Allí también el Señor lo venció. Lo venció en el desierto. Y lo venció en la cruz. El resultado es la libertad. La libertad es el resultado. Lo libertó del enemigo. El enemigo no tiene nada que ver contigo. Mientras tú andes en luz, el enemigo verá la luz y se mantendrá alejado. Te animo a caminar en libertad. Claro, el Señor nos libertó del pecado. Por supuesto que sí. La palabra del Señor dice: y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza. No, Satanás no está muerto. Está herido de muerte. Eso sí, está herido de muerte. ¿Saben que cuando hay una fiera que está herida y que está agonizante, es cuando es mucho más peligroso?
es peligrosa, porque se defenderá, morderá y hará todo lo que esté en sus fuerzas para dañar. Satanás es un enemigo acérrimo. Él sabe que sus días están contados. Él sabe que viene un día en el que él va a ser atado. No te duermas, porque lo que el Señor desea para nuestras vidas es este resultado, la libertad. El Señor te libertó del pecado. El Señor te libertó del pecado. Eres libre del pecado, pero para experimentar la libertad del pecado tienes que alimentar tu corazón. He estado pensando en estas semanas en lo que llega y entra a nuestros hogares. Usted me va a decir, pero pastor, nada entra a mi casa. Ahora en esta cuarentena ni siquiera salimos. ¿Cómo algo va a entrar? Hay otras puertas por donde el enemigo puede entrar. Y hay una puerta enorme que se mide en pulgadas, no en metros. Estoy hablando de lo que vemos. Estoy hablando que la computadora, estoy hablando que la televisión pueden ser un medio donde Satanás contacte contigo. Puede ser un medio donde él se filtra en tu hogar y llega hasta tu lecho y llega hasta tu cama. Se filtra allí y llega inclusive a tocar tu alma y se manifiesta en tus sueños, en tus pesadillas, en tus angustias. En esas reacciones que no deberías tener, pero tienes. Recuerda que el Señor te hizo libre y para experimentar esa libertad tu mente tiene que estar ocupada en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que guarda el corazón? Déjame decirte que lo que guarda el corazón del hombre es la paz de Dios. La palabra del Señor dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda circunstancia, toda situación, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. La paz de Dios es lo que guarda el corazón. Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Ahora, ¿cómo se obtiene la paz? Recuerda lo que la palabra del Señor dice. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Las promesas son para meditarlas, pero para creer en aquel quien dijo esas promesas. El Señor nos ha libertado del pecado. El pecado no es rival para Él. Mientras nos sometamos bajo la mano poderosa de Dios, Él nos exaltará a su tiempo. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él se exaltará sobre nuestras vidas y Él nos exaltará. El Señor va a preparar la mesa en presencia, delante de nuestros enemigos. Su presencia estará con nosotros. Él nos da la libertad del pecado y Él también nos da la libertad de la muerte. Claro que sí, claro que sí. La muerte ingresó. Cuando el hombre pecó, la muerte ingresó. Pero cuando Jesucristo vino, la muerte fue derrotada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Claro que sí. No significa que no vamos a morir sobre esta tierra. Lo que significa es que la muerte no nos va a detener. Así como no detuvo a nuestro Señor Jesucristo, la muerte tampoco nos va a detener. El resultado final será la victoria. Después de todo esto que estamos viviendo, después de toda esta circunstancia, debemos levantarnos en victoria. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino que Él nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Jesús en el Edén. Él estuvo tan presente allí. Él estuvo allí junto al hombre en el momento más difícil, en el momento cuando el hombre estaba en la nada, tirado en la oscuridad. He aquí el Señor salió al encuentro. Claro que sí. Jesús en el Edén. Él viene y es la promesa. Él es la descendencia del hombre, Dios hecho hombre, que venía a poner límite a ese reinado del pecado. Y sí, Jesús es la libertad. Ese es el resultado de lo que Él vino a hacer sobre la tierra. Libertad del enemigo,
libertad del pecado y libertad de la muerte. El Señor no nos va a abandonar. El Señor nunca nos va a dejar. Él dijo en su palabra: no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Oh Señor, ven a mi hogar. Oh Señor, ven a mi vida. Oh Señor, ven a mí. Debe ser nuestra oración. La condición no limita a mi Señor de gloria. Esta situación no limita a mi Dios todopoderoso. El enemigo, la enfermedad, el dolor, no es rival para Él. Les invito a orar. Les llevo en el corazón. Todos los pastores oramos por ustedes. Les llevamos en el corazón. Él es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy. Eres bueno. Gracias porque nunca nos dejaste. A pesar de que el hombre cayó, Señor, tú saliste a su encuentro. Saliste al encuentro de él. Y en tu justicia, Señor, diste a cada cual lo que le correspondía, pero en tu justicia también diste, Padre mío, esperanza. La condición del hombre no es rival para ti. La condición nuestra, Señor, actualmente no te limita. Señor, obra. Señor, recuerda tu palabra. Recuerda tu palabra, Señor. Que tu palabra escrita en el corazón ahora cobre significado y cobre vida. Tus promesas son para vivirlas. Ahora, Señor, que tus promesas sean vivas, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos has hecho libres. Señor, levanta a tu pueblo. Señor, levántanos en libertad. Padre, te alabo, exalto tu nombre. Y oh Jehová, Señor, levántate una vez más. Señor, y que el enemigo sepa que somos tus hijos. Por esa razón, Señor, clamo a ti, Padre, para que la oscuridad cese. Por el poder del nombre de Jesucristo, que toda oscuridad cese. Que se cierren las puertas por donde la oscuridad está ingresando a los hogares, en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu nombre, Señor, clamo delante de tu presencia. Señor, que todo ministerio de muerte, de confusión, de temor y miedo, en el nombre de Jesús guarde silencio, porque Jesús es nuestra promesa, porque Jesús es nuestra victoria y Él no tiene límite en nuestra condición. Señor, en el nombre de Jesús, toda oscuridad se aleje. La sangre de Jesús, Señor eterno, sobre nuestra nación, sobre nuestro país. En la condición más dura que está nuestro país, Señor, sal al encuentro de Ecuador. Sal al encuentro nuestro, Señor. Sal al encuentro nuestro, Padre. Perdona nuestros pecados. Límpianos. Lávanos de nuestra maldad. Señor, te ruego por el poder de tu nombre. Señor, obra y actúa. Que en estos días, que en esta semana, Señor, las noticias sean favorables. Por el poder del nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Queridos todos, el día de mañana estará otro más de los pastores, otro más de nosotros. El fin de semana estará con nosotros nuestro pastor principal, el pastor Luis, y creemos que el Señor también nos va a ayudar en medio de esta situación. Los dejo en libertad, los dejo en la promesa. El Señor nos ha hecho libres, nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Él nos ha hecho libres. Dios les bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado
la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz